Estimados amigos de Etcétera Books, es un placer saludarles. Hoy estaré hablando con ustedes acerca de la escritura creativa. En primera instancia, deberíamos definir cuáles son los beneficios de la escritura creativa. Y hay dos que yo encuentro que son fundamentales. El primer beneficio es la liberación del pensamiento y el sentimiento, en lo que se denomina pues lo sentipensante. Cuando tú estás creando, tienes esa oportunidad de que las ideas, los sentimientos, los pensamientos, las imágenes que tienes en la cabeza, o incluso que no están del todo muy bien concretizadas, fluyan, queden entonces en lo que se llama la página en blanco. Esa es la primera de las características que yo considero beneficiosas dentro de la escritura creativa. La segunda es que es en sí misma edificadora de mundos, porque con una visión personal nos permite a nosotros construir mundos paralelos, universos paralelos al que pues habitamos todos los días. De modo tal que en el primer caso lo liberador se conectaría un poquito también con lo terapéutico. Suena un poco extraño si nos ponemos a hablar de escritura creativa en el sentido estrictamente literario, pero no, realmente no se excluye una cosa de la otra. El hecho de que nosotros podamos comunicarnos, el hecho de que nosotros podamos expresarnos de forma libre implica al mismo tiempo un ejercicio de terapia, de modo pues que para aquellos que quieran escribir no solamente deben hacerlo con la idea de publicar un libro o de publicar en una revista o en un blog, sino que puede quedarse en la etapa pues de esa comunicación con la página en blanco. Ese es el primer beneficio. Ya cuando edificamos un mundo con una visión más personal, entonces estamos entrando en el terreno literario. De modo pues que aquí sí entonces tenemos que aliarnos con distintos instrumentos, distintas herramientas que nos van a permitir hacer la diferencia entre ese lenguaje vertido de manera inicial, un poco eruptiva, un poco volcánica, y un lenguaje que luego se va a ir depurando para convertirse en un texto literario ficcionalizado, en donde estén presentes los sentimientos, los pensamientos, las ideas a través de personajes, a través de conceptos, a través de anécdotas que viven esos personajes. Eso en el caso pues, de la narrativa. En el caso de la poesía ya estaríamos viendo unos elementos distintos, pero eso sería materia del tercer módulo de esta conversación. Bueno, a continuación voy a hablarles de otro tema que va bastante ligado a la escritura creativa, que esta se da en dos fases, es decir, cómo nosotros nos manejamos en ese universo llamado escritura creativa. En primera instancia, hay lo que se denomina, siguiendo al experto argentino Marcelo Di Marco, la etapa volcánica de la escritura. En la etapa volcánica de la escritura, nosotros escribimos sin cuestionar lo que estamos escribiendo. Es un poco lo que en algunas sesiones de trabajo se denomina lluvia de ideas. Digamos que estamos entre un grupo de personas, cada quien da su parecer y nadie cuestiona lo que se está ventilando, sino en una fase posterior, porque lo que se quiere es dejar que la imaginación fluya, que el sentimiento corra como una correntada de agua que viene bajando de la montaña. Entonces esa es otra imagen, pero el principal concepto que quiero manejar aquí es el concepto técnico utilizado por Marcelo Di Marco, que es el concepto de la etapa volcánica. Un volcán erupciona, eso es lo que hace un volcán, tira piedras, gases, cenizas, digamos que no piensa en el momento en que lo está haciendo. Naturalmente eso comporta ciertos riesgos, pero
en el caso nuestro, sabiendo nosotros que es un lenguaje figurado el que estamos utilizando, eso implica darnos la mayor libertad posible para hacer, por un lado, catarsis, y por otro lado, poner en la página en blanco o en el ordenador todas esas ideas que nos bullen, sin detenernos, porque lo importante es no detener el flujo de la expresión, porque si tú lo detienes y empiezas a cuestionarte línea por línea, se corta la creatividad. Entonces esta es una línea, naturalmente puede haber otras líneas de trabajo, puede haber personas que se sientan y elaboran una especie de ruta, de guía, de cómo se va a elaborar una novela, un libro de cuentos o un poemario. Y bueno, si tienen, digamos que la metodología para hacerlo, funcionará muy bien. Pero la experiencia general es que para poder incentivar la creatividad hay que dejarla fluir. Entonces, como una gran erupción volcánica. ¿Qué pasa? Naturalmente, después que hace erupción el volcán, hay que limpiar los escombros y ver qué ha salido de allí. No todo es negativo, una erupción volcánica. Quedan las famosas piedras pómez, ¿verdad? Que son piedras de origen ígneo, o sea, que vienen directamente del centro de la Tierra o un poquito más arriba, pues, de la superficie. ¿Qué podemos hacer con esas piedras? Muchas cosas. Entonces aquí hay un aspecto útil. No estoy diciendo que la poesía sea utilitaria, o que la escritura sea utilitaria, o que la narrativa sea utilitaria, pero sí las primeras ideas, los primeros, digamos, pantallazos de ese mundo que queremos dibujar a mayor perfección a medida que lo vamos viendo y revisando, tienden a mejorarse a la luz de la siguiente etapa, la etapa quirúrgica. Entonces, la etapa quirúrgica, que también es un término acuñado por Marcelo Di Marco, implica ya tomar los restos, ¿verdad?, de esa erupción, llevarlos a una especie de cuarto de operaciones, iluminarlo, ¿verdad?, con los mejores reflectores posibles y paulatinamente ir depurando, ¿verdad?, ir quitando cosas accesorias, ir agregando algunas otras que pueden completar una idea que no está lo suficientemente bien sustentada, suprimir adjetivos que están de más. Recuerden ustedes que el adjetivo, como decía Huidobro en su poema Altazor, cuando no da vida, mata. Entonces todos son elementos que nos ayudan a lo que es pasar de ese estado primitivo de la escritura a un estado netamente literario. Vamos a forzar el lenguaje, después de haber hecho esa limpieza, después de haber hecho supresiones, vamos a utilizar lo que es la retórica de la belleza, es decir, distintos mecanismos, técnicas, herramientas que a lo largo del tiempo los escritores que han ido acertando en su escritura han utilizado y se han ido, pues digamos, formando como un cúmulo de instrumentos que nos van a ayudar. Ahora, y naturalmente eso también nos va a beneficiar porque al forzar el lenguaje, al darle belleza, estamos también dándole una intención al texto que estamos escribiendo. Entonces, forzando el lenguaje, dándole belleza y dotándolo de una intención, nos acercamos cada vez más a ese texto literario. Entonces salimos de la etapa volcánica primitiva en la que decimos más o menos lo que queríamos decir y después en un proceso más calmado, más meditativo, de revisión, de observancia de las normas de escritura, lo mejoramos y lo perfeccionamos. El hecho de que haya normas no implica que haya recetas para escribir. La escritura creativa es, sobre todas las cosas, libre, incluso en la etapa quirúrgica. Hay unas guías para que uno pueda tener una especie de arranque, pero
lo importante es que incluso en la etapa quirúrgica la libertad creativa se mantenga. Es decir, no voy a escribir yo igual que escribe otra persona. O sea, Cortázar no escribía de la misma manera en que escribía Borges. Tampoco lo hacía como escribía García Márquez o como lo haría Gabriela Mistral. Cada uno de ellos, si bien es cierto, tenían un momento de expresión de las ideas, luego un momento de trabajo, seguían siendo personalísimos y buscaban sus propias rutas y llegaron a ser los escritores que eran.